8 de la mañana con 20 minutos, estamos conversando con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, especialista en gestión pública, a propósito de esta situación de la renuncia del ministro de Energía y Minas, el señor Liu, por su vinculación en el pasado con Odebrecht y por haberlo recibido además también en enero de este año. Vamos a conversar, señor Gamio, perdón, un momentito, con la procuradora para ese caso durante la primera etapa del gobierno de PPK, la doctora Catherine Ampuero, a propósito de esta situación. Doctora Ampuero, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, ha renunciado el ministro, pero explicando que no quiere afectar al gobierno cuando se ha descubierto esta vinculación de su empresa consultora en el pasado con Odebrecht. Pero lo que estaba en cuestión también, doctora, era la gestión que estaba haciendo el procurador Jorge Ramírez con conocimiento del señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, una gestión para que Odebrecht alcance un acuerdo con el Estado peruano, y para eso lo llevó primero al despacho del ministro de Energía y luego lo llevó a una comisión del Ministerio de Economía. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted advierte aquí? Bueno, este tipo de conductas nunca se ha visto en un procurador, y definitivamente ya esto implicaría que la Fiscalía amplíe la investigación abierta en contra del procurador Ramírez, pero esta vez por patrocinio ilegal. Definitivamente él ha utilizado su cargo de procurador para patrocinar intereses, en este caso de la empresa Odebrecht, ante el ministro de Energía y Minas y funcionarios de este ministerio. Así que la empresa sí tenía que tratar de buscar un acuerdo, en todo caso negociar, así esté destinada esa negociación al fracaso, con el Estado peruano, pero el procurador no tenía por qué intervenir, dice usted. Por supuesto. La empresa tiene sus abogados. La empresa también seguramente tiene sus lobistas, ¿no? Sí. Pero el procurador no es el abogado de Odebrecht. El procurador es el abogado del Estado, y algo muy importante, que el gasoducto no está dentro del acuerdo de colaboración eficaz, tampoco está dentro de la sentencia de colaboración eficaz. Ah, vaya. ¿No es cierto? No está. Lo que tenemos es una acta de donde asumen culpabilidad, pero todavía no es un acuerdo de colaboración eficaz. A ver, me gustaría entender, para poder entender también el trabajo del procurador Ramírez, y acá apelo a su experiencia como tal, señor Ampuero. Es verdad que el procurador Ramírez no tiene por qué velar por los intereses de Odebrecht, pero también es verdad que es el que vela por los intereses del Estado peruano, y es el único nexo que existe entre el área del Ejecutivo y el área de la Fiscalía. Es decir, ningún otro personaje tiene esa doble participación. Está mal, no que digamos, avale lo que Odebrecht quiera decir, pero que sí propicie una reunión para por lo menos mantenerse informado, pregunto, estoy tratando de entender, para mantenerse informado sobre cuáles son las aspiraciones de Odebrecht y poder usarlas como parte de la información de lo que tiene que hacer Fiscalía, porque lo que sí sería gravísimo es que Odebrecht hubiera tenido ciertas intenciones, como ir hacia ahí, y que Fiscalía hubiera estado en la luna absoluta. La única bisagra posible es el procurador. ¿Por qué asumimos que estaba gestionando intereses de Odebrecht y no de pronto propiciando una reunión en la que él quiere saber qué es lo que se va a hablar? Desde el año 2017, los de la empresa Odebrecht y durante mi gestión también, obviamente los recibimos para saber cuáles son sus intenciones, pero los recibíamos en la Procuraduría. De ninguna manera se gestionaban para que sean recibidos ante funcionarios del Estado. Pero usted sabe, señora, lo grave, doctora Ampuero, en esa época iban directamente al ministro de Justicia, al Ministerio de Justicia. Ahí es donde tenían que canalizar sus reuniones. Ahora, lo que pasa es lo grave es que el ministro de Energía, antes de renunciar, en una entrevista que dio a Correo y a Gestión, citaba textualmente las palabras del procurador Ramírez y decía que le había dicho: ministro, por favor, explíqueles a los señores de Odebrecht que el gasoducto se va a retomar en este gobierno. Imagínese lo grave que es, más aún si esta empresa corrupta todavía no ha reconocido hechos de corrupción en el tema del gasoducto, no hay un acuerdo firmado por el tema del gasoducto.
Ahora, señora Más Amparo, aún, yo quisiera apelar otra vez, porque me parece grave lo que ha pasado, pero tampoco podemos, gravísimo. pero tampoco podemos desconocer ciertas reglas de juego. Cuando se suspende el gasoducto, se suspende porque obviamente no había posibilidad económica de seguir adelante con el proyecto. El Estado peruano tenía 3 años para relicitar la obra. De no relicitarse la obra, una de las condiciones sí o sí del contrato es que la otra parte puede reclamar ante un tribunal arbitral. Entonces, cuando el señor Ramírez dice, dígales que sí vamos a retomar el gasoducto, es una manera de decir, que no nos lleven hacia ahí porque vamos a cumplir con la parte del contrato que se requería. Tergiversar las palabras también es muy fácil, pero tratemos de entender dentro de la torpeza y la mala praxis, porque finalmente no lograron detener a que Odebrecht llegara hacia ahí, el contexto de la información. Usted sabe perfectamente eso, señor Ampuero. Usted sabe que hay un contrato que se cayó por razones que no tenían nada que ver en ese momento con temas de corrupción. Y que aunque nos duela, nos molesta y nos dé pataleta, eso se tiene que resolver dentro de los términos del contrato. Por supuesto, y para eso existen los canales competentes, y la Procuraduría no es el canal competente. El canal competente es el Ejecutivo directamente con los ministerios. Existe para eso un ministro de Justicia, existe para eso un ministro de Energía y Minas. Señora Ampuero, le recuerdo que el SICRESI, que es la entidad del Estado en la que se ven los posibles conflictos, hay una representación de un procurador del Estado. Y usted nos acaba de decir que recibían a Odebrecht. Recibíamos a Odebrecht, pero jamás se gestionó reuniones para ellos, porque para eso ellos tienen sus abogados. Bueno, pero las reuniones con nosotros eran gestionadas a través de sus abogados y era siempre de manera formal. ¿Y para qué las buscaban? Por escrito. ¿Para qué las buscaban? ¿Por qué? Porque teníamos que negociar en el tema de la colaboración eficaz para fijar los montos de la reparación civil. Para eso. Señora, pero eran públicos. Usted está comparando las muy buenas cosas que hacía en el año 17 cuando usted era procuradora con lo que se está haciendo ahora. Desconoce, sin embargo, entre tanto, que hay un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. No existe colaboración eficaz por el gasoducto. Que usted ha combatido siempre, no. Es cierto, y tiene derecho a seguir haciéndolo. Pero lo que me parece mucho más dudoso es que usted presuma sin más que el señor Ramírez, procurador, asistió ahí para ejercer un patrocinio ilegal, cuando obviamente lo que estaba tratando de hacer, aunque a usted le pese, es salvar ese acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano para evitar justamente que haya la demanda ante la CIADI. ¿Por qué presume usted que el señor Ramírez acudió al Ministerio de Energía y Minas para ejercer un patrocinio ilegal en beneficio de Odebrecht? Porque ningún procurador del Estado gestiona citas de reuniones como lo ha hecho él ante una entidad, ante la administración pública, en este caso ante el ministro de Energía y Minas, y eso merece ser investigado. De acuerdo. Por el Ministerio en Público. Eso tenemos que estar de acuerdo con usted en una cosa que creo que es tal vez lo que se tiene que reclamar y reclamar y reclamar. Hasta ahora nadie en el Estado, nadie nos ha explicado, que creo que sería lo más sano, cómo se reunieron, cuándo, cuántas veces, ¿Y a quién le correspondía reunirse? Cuál fue la agenda que se discutió. Porque la reunión era necesaria, ¿no? Tienes que negociar. ¿No? Sí, pero ¿a quién le tendríamos que preguntar, señor Ampuero, sobre todos esos detalles? ¿Quiénes tienen que dar cuenta de todo lo que pasó antes de que Odebrecht llegara a CIADI? Bueno, al ministro de Justicia, porque desde el año 2017 ya se sabía de las intenciones de Odebrecht a través del trato directo. Ellos de manera formal en el año 2017 enviaron una invitación formal al ministro de Justicia, en ese entonces la ministra Marisol Perestello, para iniciar esta fase del trato directo. Es decir, ¿se cumplió, señora estaban Ampuero? Invitando a negociar y si no llegábamos a un acuerdo, obviamente el siguiente paso era demandarnos vía arbitraje internacional, lo que ha ocurrido el día Eso de le hoy. quería preguntar, doctor Ampuero, porque hay aclaraciones muy confusas de parte del Ejecutivo y en eso sí hay que estar todos... Dice que no han negociado. Hay que estar todos firmes. En ese periodo de trato, se logró cumplir con el periodo de trato directo que según el contrato no puede ser más corto de 6 meses, o sea, tiene que ser de 6 meses, digamos, como mínimo. Odebrecht se reunió durante todo ese tiempo con el Estado peruano en algún momento desde el 2017 hasta ahora. Porque, ojo, sin eso no puede ir a CIADI.
definitivamente esa respuesta la tiene que dar el ministro de Justicia, De acuerdo. porque es el ente competente para realizar este tipo de gestiones. Y hasta donde tengo conocimiento, para esta etapa del trato directo, también el ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia contrató abogados para tratar esta fase. Así es. En Sicresi No está compete representada el al Ministerio de Justicia. procurador. Sí. Eso no compete al procurador. Pero el ministro de Eso Energía y quede claro. Minas, doctor Ampuero, antes de renunciar, nos ha dicho que estas reuniones que gestionaba el doctor Ramírez, el procurador Ramírez, eran de pleno conocimiento del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Bueno, el premier ahora Ceballos tendrá que dar cuenta también de eso. Cuando la Fiscalía, creo yo, es mi criterio, que tiene que investigar este hecho. Y obviamente ahí tiene que recibir la declaración del procurador Ramírez, también aquí del premier y del ministro recién saliente de Energía y Minas, porque Muy este bien. hecho tiene que investigarse. Muy bien, No Caterina. podemos soslayar esta No, actuación de ninguna desde manera. un punto de vista irregular. Sobre todo porque todos se han declarado muy sorprendidos y que no tenían idea, y eso parece ser falso. absolutamente alejado de la verdad. Y nada, se necesita más en estos momentos que transparencia, porque si no, sí, da pie a pésimas... Absoluta transparencia, porque si no, efectivamente, tenemos derecho a pensar mal. Eso sí, no lo vamos a negar. El momento adecuado para sentarse a negociar el tema de la reparación civil de la Procuraduría es en el momento de que ellos hayan aceptado expresamente todos los hechos imputados en el tema del gasoducto y la Fiscalía los convoca ya para señalar el monto de la reparación civil y la forma de pago. Ese es el momento que tiene el procurador para sentarse a negociar. Muy bien, veremos cuál es la explicación que tienen que dar tanto desde el Ejecutivo como desde la Procuraduría sobre qué pasó en estos días, que puede que no haya pasado nada malo, pero necesitamos saber, si no todo se torna muy oscuro. Muchísimas gracias, ex procuradora Ampuero, señora Ampuero, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.